vivo. Vamos a poner musiquita, a ver. Boom. Baila entrada. Siempre traes como las mejores rolas. No sé de dónde las sacas. Son rolas libres de derechos, ¿eh? Ah, se me figura, ¿sabes qué? Como un antro entre las 6 y 7 de la noche en Cancún. Como cuando apenas va dejando de ser restaurante y ya empieza a ser antro. Como que estás en ese periodo, ¿no? Esas son las rolas que siempre traes. Creo que tu subconsciente te está pidiendo Cancún, Leo. Eso es lo que sucede. Tengo un amigo que viene a fin de mes y se va a ir a Cancún y está que me dice, Leonidas, ¿qué tal si me acompañas? ¿No? Yo le digo, bro, no tengo plata. No, pues, la verdad, bueno, la verdad. Te dijo que lo acompañaras, no te dijo, oye, paga tú algo. Sí, adelante, te acompaño con mucho gusto, ¿no? Yo creo que me faltó esa punta de astucia, ¿no? Está como el otro día que me dijiste eso de la negociación que te estuve platicando y me dijiste, el vato no te estaba pidiendo dinero. Me dijiste, ¿por qué no le dijiste que así? Y yo, así igual. Y te está diciendo, no te está diciendo, hey Leo, ¿tienes dinero para acompañarme? No, te está diciendo, vamos. Que me vi lento, definitivamente eso fue lo que ocurrió. Me vi lento. Yes, my friend, yes. Oye, quiero platicarte Daniel algo. Y Darraga acaba de evidenciarlo. ¿Cómo es posible que los programadores no tengan plata? Exactamente. O sea, yo no te creo nada de lo que estás diciendo. Si tú fueras Pinocho en este momento, ya hasta ya como Bueno, creo que te quería decir, oye, ya sé qué te quiero decir yo, que acabamos de llegar en esta semana a 500 suscriptores en el canal de Inglés para Devs y estoy súper contento porque a pesar de que pues es un logro pequeñito, sigue siendo un logro para mí. Tengo 3 meses con el canal y aquí vamos, 500 suscriptores. Muchas gracias a todos que nos ven por allá. Eso es todo, felicidades Darwin. ¿Quién está desde Inglés para Devs? Vengan, pónganse un comentario por acá porque es un logro de ustedes por estar fieles cada miércoles. Bueno, era martes antes, ahora cada miércoles 5 de la tarde, GTM menos 5, 6 creo, si no me equivoco. La cosa es que a la hora le sale la notificación. Y si no te sale una notificación, es un gran momento para tomar el canal en el que estés y ponerle ahí mismo la notificación. Notificaciones todas, exactamente. Póngale la campanita. Ya somos youtubers, entonces ya podemos decir este tipo de cosas. Mientras tanto, yo quiero darle también la bienvenida a mi patrocinador del día de hoy, es Perrier. Ajá. El agüita, como le digo yo aquí en la casa, el agua perrito. Vamos a abrirla porque si no, no me aguanto todo el stream sin beber algo. Se me seca la garganta tanto hablar. ¿Y tú, Darwin, qué otro anuncio tienes por acá? ¿Cómo les ha ido a tus estudiantes? Water tub. You know water tub means? You know no. What water tub means? Agua de la llave. Agua de la llave en inglés, water tub. Agua de la llave. En México, estimados gringos, si alguien es gringo y lo está viendo, no es cierto que no puedas tomar agua de la llave, no te pasa nada, no pasa que te mueras, que te dé cólera, que te dé diarrea, que te dé una salmonellosis, pero en México puedes tomar agua de la llave si quieres tener una vida corta. Y la vida está para disfrutarse. No es cierto, no te preocupes, si es agua ciel. Yo no juzgo. Estimada audiencia, esta es la diferencia entre un maestro de inglés y un desarrollador. Perrier contra Water Tub. Sí. Es el agua perrito. ¿Cuánto puede costar una botella de agua? Una botella con agua para los puristas. Una botella Perrier en los restaurantes andan como en 90 pesos mexicanos. ¿Así? Sí. Chale, otra palabra en inglés para su vocabulario, para el vocabulario de la bonita audiencia. To be honest.
freaking para ser expensive. honestos. O sea, yo que sí como, to be honest, para ser honesto, esta me la acaban de invitar. Yo tengo un amigo acá en la casa y él sí es muy fancy, ¿no? Entonces... Tú lo que le tienes miedo es a que te secuestren un día andando ahí en la Roma, una cosa de no tienes dinero. La perrier cuesta 90 pesos y no me la regalaron, no. Yo no sé si me voy a meter en polémicas, pero ya con estas vallas que nos evidencian, imagínate. Yo que no quería tocar el tema. Tema. ¿Sabes qué? El meme que te pasé. No lo hagamos tampoco, ¿eh? No. Pero nada más. El meme que te pasé, en lugar de lo que te pasé en medio, le iba a poner la valla. Hoy dije, le voy a poner la valla. Que al cabo ya pasé como 45 minutos de mi vida editando el meme. Le voy a poner la valla. Que al cabo ya es un tema como general, ¿no? Ya es tema de cultura general. Pero bueno, no voy a andar más en eso porque público. De repente y después nos vamos por la tangente y no tenemos la clase el día de hoy. También quiero decirle a mi audiencia de qué vamos a hablar, a nuestra audiencia, de qué vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy le voy a enseñar a Darwin, bueno, le voy a recordar más bien porque ya la vio en sus clases de leonidastan.com. Vamos a hablar acerca de Custom Properties. Custom Properties. Yes. Listo, entonces, anuncios para arrancar esto. Primero, Darwin, Inglés para Devs. Oye, también, aparte de los 500 suscriptores en YouTube, te quiero decir que es la primera vez que Inglés para Devs, bueno, las personas que están dentro del Slack, ahí pueden ver, estamos en 136 miembros. Y hay una parte de los miembros, bueno, no son miembros, esos sí son alumnos, porque damos servicio a empresas. Es la primera vez que pasamos de los 250 alumnos. Entonces también es un milestone interesante. Sí. Nos estamos enfrentando a varios retos. Y está súper chido. Quiero darle gracias a todas las personas que están confiando en nosotros por poner en nuestras manos es la adquisición de este soft skill, que hay por ahí el debate si todavía es un soft skill o ya es un hard skill. Yo digo que sigue siendo un soft skill. Lo que hacen ustedes, el programar es magia comparado con el simple hecho de hablar inglés. Entonces, ese es el anuncio. ¿Y ese es un soft skill? Sí. Para mí es un hard skill. Es un hard skill. Por eso es debatible, yo creo. Por eso es debatible. Todo parte de la debatimos al final de la sesión. Sí, porque luego no avanzamos. Y yo ya quiero que quede Te voy a decir una cosa. En el gimnasio el otro día se me acercó un amigo y me dijo, oye, estoy viendo tus lives. Y yo, sí, ¿quieres un autógrafo? No, quiero que me consigas un descuento en Leonidas. Y le digo, no va a ser posible, amigo. No va a ser posible. Y entonces estuvimos ahí platicando de que si le convenía pagar por mes, por ¿cómo se llama? Conviene pagar por año definitivamente. Sí, eso fue lo que le recomendé, pero ¿es por mes o por producto? No, por proyecto. Puedes comprar por proyecto, por curso. Por proyecto, por y año, le digo, sí. No, cómpralo por año, pero es que si no le pego, y le digo, ¿cuántos años es que tienes? 32, y le digo, ya estamos grandes, comprométete. Y te voy a decir una cosa, él ya está del curso, en las variantes en Figma, las otras dos. Me ganó, o sea, tiene como 3 semanas. O sea, me está diciendo que aparte de conseguirme por referral, otra vez por, ¿qué? ¿Referente? No, por referido. Referral. Ajá. Referral. Uy, está difícil esa palabra. Referral. No. Yo digo referral, pero no, es referral. Referral. Te voy a decir por qué está difícil, porque en tu cabeza la estás leyendo. Querida audiencia, el día que ustedes no puedan pronunciar una cosa, este es el tip. Van a cerrar los ojos, van a poner su cabeza en blanco. Eso quiere decir que no vean la palabra escrita. Solo denle clic, escúchenla y traten al momento de imitarla. Porque uno trae aquí las consonantes como suenan, las vocales, ¿sí? Del español. Entonces, cuando pones tu mente en blanco, cuando dejas de ver el texto y escuchas y solo repites, ahí es donde se da la magia. Y es eso. No te lo quiero escribir para que no ponerte vallas así. Solo escúchame. Referral. ¿Better? Referral. Referral. Yeah. Referral. Yes. Referral.
Rizzo. Awesome. Acabo de aprender algo Awesome. nuevo. Y hace unas clases también nos recomendaron que para mejorar el pronunciation, que Elsa estaba cool. Me bajé Elsa y ya me capturó. Quiero darles un tip Elsa a la gente que está esté buenazo. bajando Elsa, y es bájense Elsa y no le compren, nomás tengan el trial por ahí y después les hace un descuento donde te dan el 50%. Yo lo compré por eso, porque la tarjeta que le puse al inicio rebotó por some reasons y después me olvidé y al rato me dijo, oye, no te vayas, 50%, ya, compra por favor, me muero. Bueno, ¿verdad? Yo entiendo, yo a veces también hago este tipo de cosas. Pero Oye, sí, no, querida audiencia, no le compren hasta que los de Elsa Speak se comuniquen con nosotros y nos digan, oigan, queremos hacer un deal, mientras no les compren. Oye, no es cierto. Elsa Speak no patrocina estas sesiones, pero ¿sabes quién sí? ¿Quién? Talently. También. Talently, si ustedes ya llevan más de 2 años y están buscando de repente trabajos mejores remunerados, está trabajando de remoto de Latinoamérica para Estados Unidos, Talently, mira, se suscriben aquí, bueno, entran acá a su programa y en vez de pagar $269, pagan $150. Es el mejor deal de Talently que alguien tiene y es mío. Entonces entras ahí, talently.tech/r/Leonidas-Esteban y así te entras al programa que probablemente podría cambiar tus ingresos muchísimo. Pero si también es alguien que está iniciando, tienes 2 opciones. Puedes ir a mi plataforma y arrancar totalmente gratis desde leonidas.com/programación y eventualmente después suscribirte porque te eres chido y quieres estudiar conmigo. O de repente ya quieres algo mucho más personalizado y puedes ir a patreon.com/leonidas-esteban y tener un plan de mentorías. Es también un camino que algunos... ¿De dónde sacas tiempo para hacer todo eso? Tienes el negocio de las tortas de tamal, haces pozole los domingos, barbacoa los sábados en la mañana, das mentorías 1 a 1, le das mantenimiento a la página, haces los lives. ¿De dónde? ¿De dónde sacas tanto No me alcanza tiempo? para irme a Cancún, que es lo más triste, ¿no? Imagínate. Pues no, pues te la pasas tomando Perrier, pues ¿cómo? Ya, dejemos de hablar de nuestras excentricidades y ahora sí, entrémosle a la clase. Vamos allá. No quiero que me secuestren. Vamos a ir para acá. ¡Pumba! ¡Listo! El crimen no paga, amigos. El crimen no paga. Eso es cierto. Tanto. Since this moment, it's okay? What? Since what? From this moment. Okay. Yeah. Okay. From this moment, I will switch to English to teach to Darwin about custom properties. So, custom properties. Yes, tell me. How's currently our project? Can we expand your browser? How is could you expand your browser? Of course. How is our currently project doing? How is our currently project doing? Yes. Awesome. No, pero no es currently, es current. Currently es un adverbio, sí. Current. Yeah. Current project doing. Y no es otra cosa más que la frase favorita de los PMs. Es, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el proyecto? Ok, pues mira, ahí va tomando forma, cada vez va tomando mejor forma. Esto verde es porque estaba haciendo unas pruebas, estos márgenes también, ya puse estos pseudoelementos, ya pude hacer que funcionaran. Y no me había dado cuenta de esto. Oh my god, no, what? That has a specific name on the industry. Overflow. Damn. Yeah, Overflow. your images and videos and some kind of assets are overflowing of your container. Overflowing the container. I get it. That was a cool sentence. Yes, they're overflowing the content. Okay. Good. Okay.
that has a very quickly fix. Can you try it? Of course. Could you try it? Yes. Okay. Let me inspect because I have no freaking idea. Freaking no es lo mismo que la palabra que ustedes están creyendo. Freaking es la manera PG. You know, ¿sabes? PG. Cuando ves en Netflix, PG, clasificación PG, PG, como para todas las... What means PG? Exactly. What does PG mean? PG meaning parental guidance. Oh no! Look, parental guidance is suggested. It's o sea, los papás. That's the reason for the. It's not just PG. It's PG-13, no? Parental guidance under 13 years, right? So yeah, PG is PG. The expression is PG. So freaking is not a bad word, right? It's not suing. It's not suing. It's a PG word. It's okay. So say freaking instead of which word. So yeah. A ver, vamos a tratar de hacer esto porque I have no freaking clue. I have no clue. Have no clue. ¿Sabes clue? Como las pistas de Blue. Blue clues. Blue clues. Yes, I have no clue, man. So let me to inspect that specific image. Just start the inspector and click on the image. That's it. Yes, I already knew it. I'm giving you the opportunity to show off. You know, show off. Show off. Presumir. Show off. Yeah, exactly. Okay. I'm giving you the opportunity to show off. Okay. Also, please expand a bit your developer tools to the half of your browser on the top. On the top, like what? Like what do you mean? Yeah. Oh, okay, I get it. You want me to scroll to make it bigger? Yeah, exactly. That's because on the screen, stretch your developer tools. Thanks. Yeah. Cause your face and I are on the top of the video. Yeah. Of the what? Okay. The thing that so sorry. Okay. Lo que intento decir es que tú y yo estamos encima del video y estamos tapando una parte. Yeah. I get it. Okay. Maybe it's too much. Just the half. A little bit less. A little bit less. Un poquito menos, un poquito. A little bit less. Yeah. So 34, okay. Right? What happened here? I don't know. What happened here? Basically, your image has an intrinsic size. Yep. Okay. What is that? Just put your cursor on the top of the URL of the image. On the URL. Not the URL. Yeah. Render size. URL. No URL. URL. Okay, URL. Eso fue como se dieron cuenta que en la película de Batman, el pingüino les dijo, el acertijo no se equivoca. ¿No la viste? No es que tenga mal español o mal inglés. Le dices URL. El ratalada. ¿No te acuerdas de esa escena? Audiencia, si alguien se acuerda de esa escena de Batman y no le ¿Se vieron la última película de Batman y no se durmieron, querida audiencia? ¿Qué te pasa? ¿Cómo crees? Buenísima. Me la dormí. Es buenísima. Y quiero que sepas que yo odio al vampiro, al glittering. No me gusta, pero es muy buena. Es muy buena. Okay. Anyway, so 900. Okay. 900 is your width of your of the element, and the render size is also the render size is 900 pixels for the width.
but the size of the image, it's also Image. image. No image, yes. Okay, but the width of the image, it's also 900 pixels. So yes, we need to reduce the render size. Yes. Okay. Maybe for 800 pixels. Okay. So I go to 34. 34. Yes. Try a width of 100. I need to tell you this. Uh-huh. I don't like. Sorry, Leo. Sorry, I'm sorry. I'm looking. What I don't like. Camera. I don't like how you say width. You say width. And it's not like that. Width. Oh. Width. What's the cool one? Width. Sí va sopladito, width. Pero tú, en lugar de hacer sopladito, haces una F. Y no, es width con la D, como si dijeras Darwin. En lugar de width. It's width. Yes. Width. Okay. I will. I'm sorry, man. I'm sorry to say. I'm trying to improve my English, so I know. Thank you. You're doing great. So what should I do? 800 fixed, or should I go auto? Try that. Auto, it doesn't work. Just try it and watch it. And watch out. Watch it work. Ve cómo funciona. And watch it work. A ver, funciona. Pues no funcionó. Si lo hago más grande, whatever, nothing happens. Nothing good happens here. Yes. Nothing happens. Try 800 pixels. Yes. Oh my god, what did I do? Oh my god, what happened? Oh no! What happened? What? No. I don't know. That was the wrong line. That was the wrong line. Oh, your body is with the. Yes, no. With? With. Just cut the line and put in the red one. Okay. Yes. So image. I'm looking for image. Right? The line is 187. 187. Let me tell the audience that you taught me a cool tip right now. This one. Tell them. Right. Yes. Tell them on English what was the tip. Okay. So Leo just told me that because I was like, oh my god, Leo is it's like, I don't know, like a magic guy, like a magician, like a wizard. How does he know which line I have to look at? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que a la 187, right? Y me dice, oh, you only have to look at this. And, con razón. De esto creo que es nuestra sesión 8. Y desde el principio estoy, ¿cómo le hace? ¿Cómo sabe que la 187? Pues bueno, es que es su curso, seguramente él más o menos calcula, pero no, ya me di cuenta que aquí es donde... Más o menos se acuerda, ¿no? Que lo grabó hace unos meses. Yeah, no, and so he says, no, just look at the end of that line, right? And it tells you which line of the code is the property you're watching. ¿Cómo se dice en inglés que tengo muy mala memoria? I had such a bad memory. I had bad memory. You can say I had bad memory. That was not a fancy way to say that. Yes, so, I hate those fancy guys. I hate fancy guys. No, fancy ways that TikTokers try to speak English. How they try to speak English? I mean, how they try to teach English. You know, these English teachers / TikTokers empiezan así como, deja de decir esto, mejor dile así. Do this. Ajá, y yo digo, ¿por qué deja de decir eso? O sea, está bien dicho. No suenes así, suenas
¿Pero por qué? La prioridad es la comunicación. No sonar fancy. Let's call it clickbait. Yeah, it's clickbait. Don't let that. Horse. No, iba a decir una mala palabra. I'm sorry. Yeah, so no, we're doing this with the with. Just yes, paste your. I think already had it here. Yeah, exactly. That I have it here. Oh my god! What did I do? Wait! Oh my god! No! No, this is not working. No. I think that works in some cases. Okay. So. Yeah. Okay. You're the teacher, so. Control C works for that one. Okay. Okay. Yeah, just make some scroll. And the other way. No, it didn't work. No. Sí, parece que sí. The other one. The yellow one. ¿Era esta? No. That one. Yeah. For that one, it kind of worked. Kind of worked. There is another way to do this. 900 pixels. That was the other thing. So for that reason, we have a property called max width. Max width. Me pareció un poquito. Rename to max width. It's because your property is not there. Yeah, Emmet thing. So save your file. Yes, max width. Yeah, that fixes your icons. That's because the natural size for your icons are not too high of I don't know 100 pixels. Okay. But yeah, so max width 800 pixels. Cool. If a image is have an image has an width up to 800 pixels. That's put the line on 800 pixels. Put it down to 800 pixels. ¿Los limita? Yeah, that limits to sets 800. A limit. Set a limit. That's the correct sentence. Nice. Yeah, the correct expression. And what happened with this guy? One issue at a time. One issue at a time. Yes. Okay. For there is another thing. Yeah. Yeah. Your max width is 800 pixels. Yes. That's kind of fix or issue. Mm-hmm. But there is not the best experience for this. Okay. The best experience for this is max width 100%. Oh. And what it means now, just set the line and what's the difference? What was the difference? Se arregló el margin. What? But it worked here at least. Yeah. Right? Just focusing on that image. Okay. Yes. Okay. In your words, what was the difference? What was the difference? Yeah. What was the difference? What was it? On my own words, what was the difference? Okay, it told me that the image that it will be contained between this wrapper, because it's a wrapper, I guess, or it's a container, I don't remember right now. It's a wrapper container, yeah. Yes, will only everything that is within, everything that is inside this wrapper will be 100% of this length, de esta longitud, this length, no more. And if that is it's a image, because yes. your selector said that. Yes. So yeah, awesome. am I right? Yes. Yeah. Now try to set your browser more que lo hagas más chiquito.
Make it smaller, right? Like what? Like Make your browser smaller. Yeah. Yes. You can say shrink, que se encoja. Shrink your browser. Yes. Shrink my browser. And I think it works. It does. It does. You work. haven't scroll. You have an horizontal scroll, and that's okay. That's another thing to fix on the feature. Yes. Basically on the wrapper, but for now it works. It works. Awesome. Awesome. That fix. Cool. That responds your answer. Yes. No. That answers your question. That answers your question. Yeah, that answers your question. Yes, it answers my question. Cool. What else? Okay. Porque hoy teníamos otro tema, man. Yeah. We have half an hour. Let's go. Let's try to do it. Okay. It's enough to do this. Okay. The thing on this class, it's about custom properties or variables on CSS. That's very helpful to do some values. Some changes in the values. For example, if you go to the top on your file of CSS. Yes, here. Okay, in the line 26, you have a selector called root, and inside that selector you have 3 custom properties. The ones called grade 13, grade 20, 30, 20, and 10. Okay. Yes. So there's a reason to set your custom properties on that specific selector, because root is the most higher the highest element on your file. Yes. It's a way to set that custom properties to use globally on your project. Properties is the way to set that properties accessible to your whole project. Okay, perfect. Accessible. Yes. But if that will not the case, you could set your custom properties on the selector that you want. I didn't know that. So you're saying that if I want to set a custom property here, I can do that. I thought that I had to make it on the root always. Exactly, and that just apply on the selector and their childs. Okay. If has a child. Children. Hijos. By example, set a custom property with a color on your selector for the wrapper. For the wrapper, okay. For the wrapper. For example, for example. Okay, so a variable will be like this, right? Yeah, your custom property. Name? To set a custom property, always put your 2 dashes. Dash, and the name of the custom property. That's the syntaxes for custom properties. CP as custom property, right? Yeah. What means CP? What? What means CP? What does CP mean? What does CP mean? Custom property. Oh, okay. And I would say CPE, custom property example. Okay. That's no soy tan ocurrente como parezco, nada más tengo cara de genio, estoy remenso. Okay. Choose a color for that custom property. Red, blue, yellow, the color that you want.
because I thought it had to be in an hexadecimal way. No, right? Uh-huh. I can do it whatever I want. That's perfect. Okay, cool. Okay. Yeah. You currently No, created. wait. Okay. Turquoise. I want to see if there is the word turquoise here. Turquoise. How do you write turquoise? Oh my god, turquoise. Yes, turquoise. Oh, you don't have turquoise. I don't know if that color exists. Oh yeah, it exists. Oh my gosh, that exists. Turquesa. Turquesa. Wow. Turquoise. Gente en la audiencia, vean si ustedes sabían de que existía el color turquesa y sobre todo cómo escribirlo sin ayuda. Te tengo que confesar algo. Después de 15 años de escribir, de enseñar inglés, a veces tengo que decir eschedule para escribir schedule. Eschedule. Yeah, turquoise. Con esa palabra. Ok. Turquoise. 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 Okay. Okay. You currently create a custom property. Okay. Uh-huh. Alright. The second step is use your custom property. Of course. To use your custom property, you need to find an element. Also an element. An opportunity, and yes. For this, the only opportunities for your custom property, is related to a color. So you need a property to need set a value of a color. That's okay for you. Yes, I understand. But I believe that turquoise. Turquoise is not going to work for this example. For example, a property called background. Receive a color for value. Color receive a color for value. And background. I mean. Yes. Okay. To use your custom property, you need to call the custom property. A function on CSS. The function is called var. Like this. Yeah. What happened? Parentheses. There's a parenthesis. Yes. Okay. Parenthesis. The whole functions has that syntax. The name of the function and the parent. That's syntaxes. That's syntaxes. The name of the function and the parentheses. And inside the parentheses, that receive your in this case the name of your custom property, but on the world of the functions in programming that calls arguments. ¿Sabes qué? Sí, lo estás haciendo muy bien, solo que aquí no voy a tener congruencia con lo que acabo de decir, de que me chocan los TikTokers que dije, deja de decir fulano, y ahora di esto. Pero es que creo que en lugar de receipts, please. Sería mejor gets en lugar de receive. Okay. That gets. Yes, that gets. So, the background. En mi defensa voy a decir que cuando en inglés explican esto, dicen receive. Receive? Yes. So, probably es un término técnico. A mí no me lo parece tan lógico, pero pues probablemente puedo ser totalmente equivocado en very thank you por esto, ¿no? me voy a llevar ese challenge. Voy a ver algún tutorial en inglés y voy a ver si dicen receive or gets. A mí me parece que es gets, tú dices que es receive, y creo que tú vas a estar bien porque tú has visto más tutoriales que yo de esto. Anyway. No, estoy seguro que no. Okay. That gets arguments
And in this case, your argument is your custom property. The name of the custom property. This one. Including your dashes. Okay, so I'm not sure if that will works, because in your line, because of what? 55, no, see? Yes. No, 56. Yes. 56. You set a background I already have. to white. Yeah, White. and since it is a cascade order, right? This one overrides this other one, right? Not exactly. That Invalidates. That's not exactly, because your wrapper is. I'm not sure. Go to your HTML. I need to see what element has their wrapper class. Okay, line 16. 60. Your element. 6 what? 60. Es que haz de cuenta que desde hace rato cuando quieres decir 30 dices 13 y cuando dices 60 dices 16. Oh, clases 13. Lo que habíamos dicho. Sí. Teen quiere decir de los teens. ¿Te acuerdas que dijimos? Ya, 16. Este es 60. 60, yes. Line 60. What happened? Line 60. Okay, 60. Line 60. The element for wrapper and main content are different. Yeah. Okay, let's return to your CSS. Yes. Okay. So this doesn't gonna work, right? What happened here? I will explain what happened with some example on my camera. So this is your wrapper, and this is your main content. Okay. Basically, this is your div that contains another div. But in this case, both of them has the same width. So half plural, the same width. Because it's plural, half, no has. Half the same width. Imagine that they have the same. They are the same size. Okay. So this one is the wrapper with the background on turquoise. Turquoise. And this is your main content. It's a fancy word, right? And this is okay. Pay attention. I'm sorry. This is your wrapper with the background on turquoise, and this is your main content with background on white. On the top of the background. Yeah. So it's not overriding nothing. It's just covering. Lo está tapando. Exactly. No me escuchaste decir, si no te estuvieras burlando, dije, lo está tapando. Hoy tú eres el profe es que a veces se me cruzan los cables bien machín. Okay. It is covering. So that's the reason for that. For those behavior. El comportamiento. For this behavior. Yeah. Just for a moment, comment the line 56. This one. I need another tip, another magic tip, because I do this comment thing. I do it manually. So I go slash and then I go star, and then I move to the end, and then I go the same way. Oh my god, the same way. But I've seen in your videos that you just use a shortcut, and I can remember that shortcut. Please tell me, what's the magic you use here? Okay, on a keyboard, on an English keyboard, the shortcut to comment the line, the whatever line, whichever. It's just whichever. Cualquiera. Oh my gosh. Whichever. It's a comment plus slash. Comment slash. Like that. Yeah. That's it. Como dicen Harry Potter, un
hechizo sencillo pero poderoso. ¿Cómo dice? Right? That's It's a meme. That's not Harry Potter. It's Harry Potter? Doctor Strange. It's Doctor Strange. Oh, right. Yeah, Yes. ¿Cómo lo dice en inglés? No sé cómo lo A dice en simple inglés. source, I don't know. I don't know. Un hechizo, lo estoy googleando. Un hechizo Simple pero inquebrantable. simple pero inquebrantable. Oh my god. Un hechizo simple pero inquebrantable. Yep. I'm googling this. A simple but unbreakable spell. A simple but unbreakable spell. No que no sepa cómo decir eso. Quería ver cómo dice. De hecho. How was the line on the? Yes, the actual line. Actual parece que dice actual. Eso es un falso cognado. Actual parece que es actual, pero no es el verdadero. De hecho, right? The actual line. Yes. The actual line. Simple but unbreakable spell. Oh my god. Okay. So let's Save continue. your file to see. Vamos a ver. Color. Tan, tan, tan. Oh my god! Yeah, it worked. It is ugly. It is ugly as hell, but it worked. My eyes. my god, my eyes are bleeding. Oh, like that meme, right? Of Mickey Mouse putting their face in their eyes. Like, oh my god. Yeah. I get it. How about if we change this? I mean, like with like this. Okay. Oh my god, what did I do? Wait. Control Z. Yes, Control C, Command Z, and Command then Z. I go. Oh my god, what did I do? Again. Command Z, yeah. Command X, and Command X. Command V. Command V, yes, That's and I it. go, and I can do white here, right? I can do white. Okay. I can do white. Yes. And it's works. It's got back to normal. It's got back to normal. Yes. So this is just a fancy way to do this, right? Yeah, but let me show you another fancy thing related to Okay. custom property. Okay. For this, please put Command C to go back to another behavior. Again, Command C. Okay. Oh. Say more. Just remove the comment on the line 56. Like that. Okay. Mm-hmm. Awesome. Save your file just to check your changes. Mm-hmm. Awesome. Okay. Now use your custom property on the line 56. Instead to use wife, use your custom property called CPE. Yeah. Instead of using. Okay. Yes. Instead of using white, I go and use this custom property. What will happen? Oh my god, it worked. That works. Why? What You told me. What was the reason? You told me lies because you said it will only work in this selector. But no, it worked here also. And their children. Yes, because main content is children of Grapper. Exactly. I get it now. So I can use, what is the name of this? Custom properties. I can use custom properties within every children of a class. What is the name of this thing? An element. Yes. An element. Yes. Okay, get it? Okay. I've learned something today. Yes. Good. But No es como evadir one al more SAT, thing. pero es como utilizar custom properties. Yeah, tell me. One more thing. There is
a lot of things related to custom properties, but Okay. it not. I don't will cover that on this class because it's closely to the 6 p.m. right now. But Yes. to finish this class, there's another thing. Okay. You can overwrite the value of your custom property. Oh my God. Why will you Uh-huh. mess up with the How do matrix? that? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a meter con la matrix? A ver, let me. Okay, on the line 56, just on the top of the background, on the top? between the, yeah, exactly. Just how to override a custom property. It's basically the same way to declare a custom property. Oh, I get it. So what I'm gonna do is like this, right? With another value, like white. Like, ¿cuál es el, Like el color white, de? White. Like white. Like white. Like white. No. Oh my God, how do you write white? Yeah, I know how to write turquoise, but I don't know how to write what. Okay, yes. Yeah, save. So, should I save it? That works. Interesting. Okay. Interesting. Yeah. What was the utility? No, ¿cuál es la utilidad? La utilidad. ¿No? The usefulness. What is the usefulness for this? Usefulness, utilidad. Yeah. What is the usefulness for this? What is usefulness? Maybe on the line, maybe on your previous selector called wrapper. Maybe you didn't set a background. Maybe you set a border. So change your background for a border. Because border also receive a color in some of their set. A border, 10 pixels solid, and your custom property. What happens if I miss? What happens si los pongo the order? An order. Okay. Nothing happens? It's the same? Try. Oh, it works. In some cases, that works. Okay. So, in your but the best practices will be going like this, right? The value, the type, and the color. Okay. Okay, you are using the same custom property, but with different values. Just overriding the value of the color. What is the side effect of this? Because on the first case you are using turquoise color. On your second case you have a white color, but the children of main content, as the H1 and the other ones, which is the value of your custom property CPE for them? From the next children. For the next children. Or white? White. Definitely white. Because I overrode. You are right? Yeah, exactly. You are right. Yeah. Yes, of course. So you need to be aware about that. Okay, if you need to override the custom property, you need to be aware about the side effects. Yes. Cool. So I think it's okay for this class. There is another fancy things to related to custom properties, like properties like transitions and other fancy things, like the rule property. There's another rule like there's another rule, CSS rule like font face called property on CSS, and there is a class that doesn't exist on the current course. Yes. Yeah.
And maybe this is a cool content for our next class. So That will be awesome. That will be it's awesome. okay for today. Yes, it's okay for today. ¿cómo But estuvo la clase? before, Ajá. quiero decirte, quiero apuntar a un vicio que tienes. Siempre utilizas theirs, no le hace que sea singular o plural. Por ejemplo, ahorita dijiste, there's some custom properties. Y estas son plurales. There are some other custom properties. Hay otras custom properties. Right? Es algo que he notado. Vamos a trabajar en eso. Cada que te lo escuche te lo voy a comentar. There are. Please do that. Yes. I'll do that, I promise. Ok, ¿puedo volver a español? Ya, sí, yo soy muy inteligente en español. También ese meme de esta, ¿cómo se llama esta chica? Sofía Vergara. Sofía Vergara. Yeah. Do you know how smart Spanish? How smart, yeah. Do you know how smart I'm in Spanish? Ahora mujer. Se puso con un gringo rico. Empatizo. Yo soy más inteligente en español. Ya se me quedó mi agüita. Otra vez, patrocinadores de esta clase. Agüita perrito. Perrier para los desarrolladores atractivos como nosotros. Para maestros de inglés, Tap Water. That's it. No nos ajusta para más. Cheers. Salud. Cheers. Ya. Fue la última gota. Bueno, ¿cómo hiciste esta clase? ¿Estuvo divertida? ¿Aprendiste algo? ¿Cómo estuvo el inglés? ¿Mejoré un poquito? ¿De repente por ahí aprendí algo nuevo? Definitivamente yo aprendí algo nuevo. ¿Tú sí? Yo también. Of course, man. These classes are always like blowing my mind up all the time. Thank you, Leo. I'm very proud of you. Oh my God! You are very close to finish the course. I am. Esta semana me puse de volada porque dije no puedo seguir quedando mal, y más porque este cuate Dante, si me estás viendo, I'm on to you. Ya casi te alcanzo. Estoy detrás de ti. I'm on to you. Para quienes se pregunten, Darwin está tomando uno de los cursos de leonidasesteban.com, que es el curso esencial de HTML y CSS. Es el curso serio más básico que tenemos. Pero te juro, querido estudiante, querida persona que en este momento está pensando como, yo ya sé HTML y CSS. ¿Qué onda? Te juro que hasta para los más ¿cómo se dice acá? Versados. ¿Versados es una palabra? No sabía que versados. Sí, versados es como los que más le hallan. Ajá, pero los más versados encuentran algo que aprender en este curso. Es un curso que tiene, ¿cuántas horas? 10 horas de contenido, tiene 58 clases. Empezamos desde lo básico, claramente. Modelo de caja, cosas que probablemente sí sabes, el DOM, cómo va todo este tipo de cosas, pero también hablamos un poquito de accesibilidad, esta parte de los custom properties, también cómo hacerlos. No vimos en esta clase con Darwin que la función var recibe dos parámetros. Y en este caso, pues todavía no hemos andado por allá. Acá te lo explico más en detalle. Luego hay más cositas, está el modelo lógico. Entendemos por qué rayos no siempre Flexbox es la solución a todas las cosas. Y cuál es el use case ideal para que nuestro modelo es esencial, que es el que viene con el navegador, que se llama Flow Layout, es importante. Te va a hacer un proyecto que está súper cool. Y si tienes dudas, pues acá está la gente diciendo cosas chidas de lo que aprendió. Fue un curso amplio en aprendizaje, excelente contenido, muchas gracias. La sección de propiedades lógicas contrastadas con las físicas fue mi favorita. Excelente curso, me encantó, genial profesor, muy buenas enseñanzas, excelente curso. No es porque sea mío, pero la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de nuestro producto y por eso, con todo el corazón, te lo recomiendo. Así que si quieres ser parte de este curso, solamente leonidasesteban.com/html. Métete en leonidasesteban.com, puedes ver nuestros precios, comprar el curso de manera independiente, meterte como suscripción, etcétera. Y Darwin está por terminar. Darwin, yo creo que ¿por dónde andas?
Por el 40 y algo, por el 48. Me faltan 10. Yo creo que ya estás aquí en el maquetación con propiedades y valores físicos. Sí, ¿no? Por ahí. Bordes, box sizing, ya pasé. Posiciones, es lo que te dije hace rato. Uy, ya está a punto de entrar a los valores lógicos. Viene la parte difícil. Yes. O sea, porque, es como de porque todo lo que has aprendido hasta ahora, olvídalo. Sí, es lo que me dijiste antes en uno de los videos, dices. Son propiedades lógicas y propiedades físicas. Físicas. Y hasta el momento todo ha sido físico, ¿no? Y ahora vamos a ver todo lo lógico. Exacto, ¿no? Hay cosas que aplican pues, en ambos entornos, por eso que hice solamente un módulo específico con las físicas y ahora vamos con lo mismo pero con las lógicas, ¿no? Y dependiendo de tu entorno, cómo lo aplicas, el trabajo, etcétera, pues tomas unas u otras. Esto está buenazo. Pues bueno, esto está buenazo, se los digo yo. Eso de mi lado. Entonces, pues Darwin, háblanos de Inglés para Devs. Inglés para Devs. Nos estamos encontrando, Leo, con uno de los problemas más hermosos que puede tener cualquier proyecto. Estamos, yo creo, en julio, agosto. ¿Problema feliz? Sí, el problema feliz en julio, agosto es de que yo creo que en julio o en agosto, si no es que antes, vamos a tomar una pausa para recibir nuevos alumnos. Vamos a dejar de recibir nuevos alumnos probablemente por algunas semanas. Tenemos que suena como a hype, así como de anótate allá antes de que ya no puedas anotarte. En serio que sí. Está esto muy concurrido. Y uno de los cores que nosotros tenemos, de nuestros values, es el servicio. El servicio a todos nuestros alumnos. Todos tienen que tener la misma calidad de servicio y los estándares de servicio que nosotros pusimos desde un principio son muy, muy, muy elevados. Desde el momento en el que tú tienes la posibilidad de agendar las clases a la hora que tú quieres, los días que tú quieras, ¿verdad? Desde ahí, ese es el tema. Por eso estamos pensando que por ahí de julio o agosto vamos a cerrar inscripciones por lo que resta del año o algo así, a no ser que encontremos una solución en estos meses, pero vamos muy bien, gracias a Dios. Y ya se la saben, si quieren aprovechar estos últimos espacios, vénganse, mándenme un mensaje, mándenme un DM ahí en el Twitter, Darwin English, y pues platicamos. Por ahí vi un mensaje que decía que también era para UIs. Claro, no es que veamos programación per se, vemos lenguaje, comunicación útil. No vemos únicamente cosas técnicas, ¿no? Ese es el Así es. Entonces ha sido una buena sesión el día de hoy de From Zero to Dev. Yo no quiero que olvidemos nuestra misión. La idea es que eventualmente, o sea, nos propusimos como por ahí 6-8 meses, pero eventualmente Darwin se vaya a buscar chamba con esto que está aprendiendo por acá. Yo he visto un gran avance sobre lo que hay, o sea, ya esta pistola entendiendo, oye, selector con elemento tiene múltiples selectores, cuál es el padre, cuál es el hijo, ya este tipo de cosas, ya estamos yendo más al grano. Antes siento que batallaba entendiendo como, oye, ¿dónde está el selector? ¿Dónde está tal cosa? Ya no pasa eso, ha sido un gran cambio. Sí, ojo, no es porque vaya a dedicarme a esto, sino que lo que queremos demostrar acá es que con inglés y con conocimientos podemos tener acceso a oportunidades laborales que de repente no están dentro de nuestro scope, porque nuestro día a día, nuestros soft skills, lo que hacen es que estemos únicamente concentrados en nuestro contexto, y con esto es que abramos el scope, veamos todo, la big picture, y sabemos que podemos conseguir chamba en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, bueno, ahorita en Rusia, pero por otras partes del mundo, y eso, ese es lo que estamos tratando de comprobar con este experimento que estamos haciendo Leo y yo, y lo estamos haciendo muy contentos. Sí, eso es, la verdad es que Darwin no va a ser dev, él disfruta más siendo profe, yo también disfruto más siendo profe. No sé, tengo mi corazón dividido, a mí me gusta la ejecución, a mí me gusta la enseñanza, tengo mi corazón partido. ¿Sí? Pero en el momento en el que dejes de poder afford de esas aguas perrear, creo que ya te vas a dar cuenta que sí te necesitas seguir siendo dev. De hecho,
to be honest, my main job is not programming. O sea, No. yo soy engineer manager, mi misión principal es velar por la carrera de mi equipo. Wow. Pero bueno, eso. Y also soy CEO de mi propia empresa. En fin. Oh my Listo, God. entonces tenemos esta clase. It's a wrap. It's a grab. It's a grab. Grab. It's a grab. Grab. Como el selector grabber. It's a grab. Ajá, it's a grab. Yeah, It's a grab. That's it. Thank you guys. Súbele la música. Vamos, hay que despedirnos como siempre, bailando. Agarrar, pum. A ver, con una buena. 6 de la tarde. Ahí está. Cancún. Listo. 6 de la tarde, Cancún. El sol va bajando apenas, se está poniendo. El sargazo golpea tus pies. Ah, no, ¿verdad? No, Let's go. Seguro que sí. Entonces, bailecito de despedida. Vámonos. Nos vemos la próxima semana. Querida comunidad. Abrazos. Recomiéndennos, compartan un live. Bye y muchos bye. See you. Goodbye.